Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Martínez López, soy profesor del área de matemáticas en la Escuela Superior de Tepeji del Río y el día de hoy trajimos un tema que es interesante por el hecho de que pues a veces no sabemos cómo vamos a utilizar en algún momento determinado los conocimientos que nos están impartiendo en el aula. Está basada en el tema 3, aplicación de la derivada de la asignatura de matemática del cambio, y el tema es identificación de las relaciones básicas para construir funciones a optimizar. Es importante identificar los usos y las aplicaciones que nosotros vamos a dar a todo lo que estamos viendo en el aula, todos los procedimientos matemáticos, para que tengamos precisamente pues el interés de poderlo aprender y en un momento determinado pues desarrollar las competencias necesarias. Veamos este tema. El tema central de la matemática del cambio es la derivada y el cálculo diferencial. A veces nos preguntamos, ¿pero qué es esto de la derivada, no? Vamos a tratar de ser lo más sencillos posibles con la finalidad de que esto nos sirva a todos. Geométricamente, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto determinado. Nosotros podemos ver que tenemos aquí una función de color rojo, es una función cúbica, claramente por su gráfico, y podemos ver que tenemos aquí dos puntos, y en esos puntos está marcada la pendiente de la recta tangente en estos puntos. Esta recta tangente evidentemente forma un ángulo de inclinación con el eje de las X. Este ángulo de inclinación, a la tangente de este ángulo de inclinación, es a lo que se le conoce con el nombre de pendiente de la recta. ¿Qué significa optimizar? Nosotros hemos ya visto esta palabra en nuestro curso, y lo que significa es determinar los valores que intervienen en un proceso o en un resultado para que se obtenga lo mejor posible, es decir, para que nosotros podamos obtener de nuestras operaciones, de nuestros recursos, el mejor resultado, y que podamos nosotros aprovechar al máximo todo con lo que contamos. El tema que vamos a analizar en este momento, para poder dar lugar al ejemplo que tenemos, es el de máximos y mínimos. Nosotros conocemos que teniendo una curva, pues la curva puede ir de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, pero tenemos que conocer qué significa este punto de aquí, el máximo y mínimo. Si la función para algún punto determinado, como los que tenemos marcados en este momento, cuando nosotros le damos un valor a esta variable, un valor constante, un valor C, es mayor que cualquier otro valor que nosotros le estemos dando, como podemos ver en esta curva, claramente podemos ver que aquí, en este punto, cualquier valor que le antecede o que le sigue de manera inmediata, este sería, digámoslo en este momento, el punto más alto de nuestra curva. Solamente para este valor, para un intervalo AB. Si eso sucede, a este punto se le conoce con el nombre de máximo relativo, porque estamos considerando nada más un intervalo. Si el caso es contrario, como en este punto que podemos ver del lado derecho, y conocemos también un intervalo, y podemos apreciar que este punto es el punto más bajo de nuestra curva en el intervalo que estamos estudiando, ya sea para cualquier valor que le antecede o que le sigue de manera inmediata, a este puntito le vamos a llamar mínimo relativo. Un concepto que tenemos que considerar es el concepto de valor crítico. Valor crítico se denomina al punto donde la función tiene una derivada igual a cero. Es decir, cuando nosotros evaluamos nuestra derivada, nos da por resultado un cero al momento de tomar estos datos. ¿Cómo podemos nosotros considerar que es un cero? Pues si la pendiente o la recta, mejor dicho, que pasa por este punto es totalmente paralela al eje de las X, nosotros podemos dar por hecho que nuestra pendiente de esa recta pues es
es cero, la derivada vale cero. Esto nos va a permitir a nosotros conocer si nuestra función tiene un valor máximo o un valor mínimo relativo. El máximo relativo se da cuando para la x, para el valor de la x es igual a c, f' de c es igual a cero, lo que acabamos de mencionar. Si nosotros evaluamos ya nuestra derivada para este punto, entonces va a ser cero. ¿Cómo podemos saber si es cero, que si es un valor máximo o si es un valor mínimo, porque ambos tienen pendiente de cero? Cuando nuestra pendiente es igual a cero y cambia de signo de izquierda a derecha, considerando cualquier punto cercano a este, si pasa de la pendiente, de una pendiente positiva, como podemos ver en el caso de esta pendiente de color, de esta tangente de color morado, a una negativa, como lo es esta tangente de color amarillo, entonces está cambiando de ser positiva a ser negativa y por lo tanto este punto es considerado un máximo relativo. El caso de mínimo relativo es el caso contrario, cuando la pendiente de nuestra recta que pasa por la curva toma un valor o tiene un valor negativo y de ahí pasa a convertirse en un valor positivo. Podemos ver claramente la inclinación de estas rectas y podemos ya identificar que estas rectas tienen negativo y positivo la verde. Tenemos un ejemplo muy sencillo. Quise tomar un ejemplo muy sencillo porque a veces decimos, esto no lo voy a utilizar nunca en la vida. Bueno, leamos el siguiente ejemplo. Un cliente encarga a su herrero de confianza realizar una ventana rectangular, cuyo marco esté realizado con una pieza de 6 metros de solera de aluminio. El encargo incluye el deseo del cliente de que dicha ventana sea de la mayor área posible con el fin de apagar al máximo la luz natural del día. ¿Qué medidas deberá de tener dicha ventana? Recordemos un poquito de geometría. Rectángulo. ¿Qué es un rectángulo? Pues es un paralelogramo cuyos 4 lados forman ángulos rectos entre sí. El perímetro del rectángulo es igual a la suma de sus lados y el área del rectángulo es igual al producto de 2 de sus lados contiguos, es decir, podría ser este o este. En la primaria nos enseñaron que era base por altura, ¿no? Bueno, pues un rectángulo es plano, a veces ya aquí nos ponemos un poquito estrictos y podemos decir, no existe la base o la altura, ¿no? Si nosotros vemos este rectángulo, podría ser el que está compuesto por precisamente el tramo de 6 metros que nos indican. El perímetro de esta figura, nosotros lo podemos ver así, es x menos 3 más x menos 3 más x, y esto nos da a nosotros los 6 metros. Tenemos ya nuestra función, que precisamente sería la que está dada para el área de la ventanita. Tenemos 3x menos x cuadrada. Recordemos que para poder derivar una función que está dada por un polinomio, nosotros podemos derivar primero un término y posteriormente otro término. La derivada de una constante por la x es precisamente la pura constante, y la derivada de la x elevada a algún exponente, nosotros lo tenemos dado por el exponente, por la x, y el exponente disminuido en una unidad. Así pues, entonces, nuestra derivada nos da 3 menos 2x. Ya tenemos nosotros entonces nuestra derivada. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el valor crítico de esa derivada. Buscamos el valor crítico de nuestra función, lo mencionamos previamente. El valor crítico de una función está dado cuando nosotros evaluamos nuestra derivada y encontramos que ese es un cero. Nosotros podemos igualar entonces nuestra derivada 3 menos 2x es igual a 0, dándole a x un valor c. Pero como desconocemos este valor c, pues entonces vamos a despejar precisamente de aquí nuestra c. 3 menos 2c es igual a 0. Nuestro 3 que está sumando va a pasar restando y el menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Como ambos son negativos, negativo entre negativo, eso nos va a dar positivo. Y entonces ya tenemos el valor de C. C es igual a 3 medios.
o lo cambiamos por X. X es igual a 3 medios en nuestra función. Buscamos ese punto y podemos decir que este valor que está aquí precisamente es un valor crítico de esta función. Ahora, lo que hay que conocer es si ese valor crítico a mí me está representando un valor máximo o un valor mínimo. Para nosotros poder saber si este puntito que nosotros hemos encontrado como un valor crítico es un máximo o un mínimo de nuestra función, debemos de evaluarla para un valor muy cercano a este punto, un valor que le antecede muy cerquita. Como nosotros sabemos que en este punto la X tiene un valor de 3 medios, entonces lo que podemos hacer ahora es evaluarla para un valor un poquito menor. 3 medios es más grande que 1, pero entonces vamos a evaluarlo en 1. Sustituimos a la X por el 1 y tenemos nuestro valor 3 menos 2 por 1. 2 por 1 es 2. 3 menos 2 nos da 1. En realidad no es muy importante el valor que nos dé en sí, numéricamente. Lo que es importante es si este valor es positivo o si es negativo. En este caso, nuestro valor es positivo. Lo vamos a considerar y está representado por esta recta tangente a nuestra curva. Ahora, para poder concluir y decir es máximo o es mínimo, tenemos también que evaluar a nuestra derivada para un valor que le siga. Si 3 medios es mayor que 1, también recordemos que es menor que 2. Entonces ahora lo evaluamos para 2. Y nos queda 3 menos 2 por 2. Menos 2 por 2 es menos 4. 3 menos 4 nos da por resultado menos 1. Entonces, nuestra pendiente en este punto 2 es negativa. Es decir, pasó de tener una pendiente positiva a una pendiente negativa. Este caso sucede cuando lo que tenemos nosotros es un punto crítico en donde nuestra función tiene un máximo. Es decir, un máximo, este punto crítico representa un máximo para nuestra función. Este valor que nosotros hemos encontrado como crítico de nuestra función satisface totalmente la solicitud del cliente. Nosotros podemos saber que el área que nosotros vamos a abarcar con estos tramos del material que se entregó, precisamente es lo máximo que se puede dar. Tenemos entonces, regresamos a nuestro cuadro que habíamos hecho antes, en donde decíamos que unos lados deberían de valer X y otros dos de los lados tendrían que tener por valor 3 menos X. Si la X vale 3 medios, en ambos casos, 3 menos X también es 3 medios. Nosotros podríamos decir, pues es que entonces tienen exactamente el mismo valor, tanto la base como la altura. Y habrá quienes dijeran, no es un rectángulo, es un cuadrado. Recordemos nada más que un cuadrado es un caso especial del rectángulo en el que sus 4 lados tienen exactamente la misma longitud. El área que nosotros encontramos, si nuestra base y nuestra altura, como comúnmente le decimos, es de 3 medios, que 3 medios es igual a 1.5 metros en este caso, el área dada es de 2.25 metros cuadrados. Se puede comprobar fácilmente, ¿no? Si nosotros le damos 1 centímetro más y 1 centímetro más a la base y 1 centímetro menos a la altura, nosotros podemos darnos cuenta de inmediato que el área que nosotros estamos obteniendo es un área menor que esta. 2.25 metros es el área más grande que se pudo haber abarcado con el material que se proporcionó, con la solicitud que nos ha dado nuestro cliente. Y como lo mencionamos, este material es exclusivo para la persona que lo solicitó. La mayor área posible fue la solicitud y la solicitud ha sido atendida por medio del cálculo diferencial. Esto sería todo básicamente el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.